Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García y te doy la más cordial bienvenida a este entrenamiento gratuito sobre los 5 errores que debes evitar al implementar Aspel COI 7.0. ¿Ok? Para mí es un gran gusto, es un gran honor el estar compartiendo contigo esta presentación del día de hoy y me gustaría, por favor, que me contaras desde dónde estás conectado el día de hoy a esta conferencia, a este entrenamiento gratuito. Me gustaría saber de qué ciudad estás conectado el día de hoy conmigo para, para poder compartir todo este conocimiento, toda esta experiencia que tenemos en este instante implementando Aspelcoy 7.0. Ok, tenemos gente de Oaxaca, de Coatzacoalcos, de Tehuacán, Puebla, del DF, de Ciudad del Carmen, de Cancún, de Querétaro, de Puebla, de la Ciudad de México, más personas, Tabasco, Tlaxcala, Tampico, pasa muy rápido aquí el chat de texto, Estado de México, Puebla nuevamente, Monterrey, Tititlán, Estado de México, Rafael desde Acayucan, desde Orizaba, Veracruz, claro. Qué gusto que estás conectado conmigo el día de hoy de propia ciudad. Yo estoy transmitiendo este evento desde Orizaba, Veracruz. Tlaxcala, excelente. Muy bien, y tenemos aquí personas incluso de otros países como desde El Salvador y desde Nicaragua, así que para mí es un gran gusto el estar compartiendo todo esto con ustedes el día de hoy. Y de hecho, esto precisamente es algo que se puede hacer a nivel internacional. Los sistemas ASPEL han rebasado la frontera y ahora están siendo utilizados en otros países aparte de México. Ok, tenemos personas también conectadas desde Cuautitlán, Izcalli. Excelente, pues un gusto el estar con ustedes el día de hoy y vamos a dar inicio con nuestra presentación sobre los 5 errores que debes evitar al implementar AspelCoI 7.0. Antes de dar inicio con el tema y entrar de lleno, me gustaría presentarme para los que aún no me conocen. Mi nombre es Jorge Abel García, soy maestro en administración de negocios con especialidad en alta dirección y actualmente me dedico a dar consultoría a los negocios y una de las áreas que domino tiene relación con los sistemas administrativos Aspel. Ok, entonces esto es lo que soy, es lo que estoy haciendo actualmente. He tenido la fortuna de también desarrollar mi faceta como escritor y actualmente soy bestseller por mi libro La contabilidad electrónica y Aspel COI 7.0 en Amazon. Se convirtió en un libro bestseller y de verdad que para mí es un gran honor el estar compartiendo con ustedes todo esto. Y fíjense, todo esto comenzó con un tropiezo que tuve en la universidad, con una materia que reprobé. Eso me motivó a superarme personalmente y aprender todavía más para poder superar cualquier reto que tuviera enfrente. Y por esa razón sé que muchos de nosotros estamos en esas situaciones en las cuales no tenemos conocimiento de algún tema en particular. Y por eso me encanta el hacer este tipo de conferencias porque sé que puedo ayudarte a que superes algunos de estos retos. ¿Ok? En el chat de texto me gustaría por favor que me compartieras a qué te dedicas actualmente o qué puesto tienes en tu empresa o si eres estudiante. Voy a borrar el chat de texto para que me escribas en este instante a qué te dedicas y de esta forma pueda utilizar un lenguaje más entendible para que todos en esta sala entendamos los principios y no se te haga una conferencia tediosa, sino al contrario, sea divertido para todos los que estamos el día de hoy. Ok, bueno, aquí tenemos contadores, auxiliares contables. Por cierto, yo comencé como auxiliar contable en mi carrera profesional, estudiante de administración, despacho contable. Ok, reingeniería, contador independiente, estudiantes, licenciados en administración de empresas, tenemos servicios computacionales, auxiliar contador en un despacho. Muy bien, excelente. Bueno, pues como pueden ver, principalmente tenemos contadores y el mismo tema pues obviamente nos orilla a que tengamos ese perfil. Pero esto fíjense que no solamente tiene que ver con los contadores. Es muy importante que los contribuyentes como empresarios, como dueños de negocio, sepan también sobre estos temas, porque de esa forma ustedes podrían tomar decisiones basadas en conceptos de los cuales ustedes también pueden tener ese conocimiento y pueden tener las bases para poder superar este reto de la contabilidad electrónica. Muchísimas gracias a todos los que escribieron en el chat de texto. Les agradezco esta interactividad que tengo en este momento con ustedes. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué vas a aprender en esta conferencia? Yo te prometo que en los siguientes minutos te voy a hablar sobre y vas a conocer y vas a aprender los principales problemas que están enfrentando los usuarios al implementar Aspel COI 7.0. Ok, todo este tema de la contabilidad electrónica ya lo tenemos encima, muchos dejamos pasar el tiempo, estamos incluso todavía algunos esperando
la publicación de más prórrogas, pero bueno, como bien dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, así que nosotros ya llegamos a ese momento, ya hemos visto todo ese periodo de transición y de eso te voy a hablar, de esos problemas que existen actualmente en los usuarios. Por cierto, te ofrezco una disculpa de antemano en caso de que esté hablando muy rápido, pero a mí me urge hablarte o darte el mayor contenido posible durante estos minutos para que tú te puedas llevar algo valioso del entrenamiento del día de hoy. Así que igual en el chat de texto, si consideras que estoy hablando muy rápido, escribe en el chat de texto para que modere la velocidad de mi lenguaje. ¿Ok? Bueno, entonces además de los problemas vas a aprender 5 puntos críticos con los cuales tú puedes evitar estos errores. ¿Ok? Son 5 puntos básicos con los cuales tú podrías evitar este tipo de errores y evitar muchos dolores de cabeza que desafortunadamente muchas personas ya están teniendo esos dolores de cabeza y tú podrías evitarlos si solamente aplicas los 5 principios que te voy a compartir. Y también al finalizar te voy a decir cuál es la gran oportunidad que tú tienes para poder superar este reto de la contabilidad electrónica y además te voy a explicar cómo de manera gratuita tú podrías recibir mi ayuda, tú podrías recibir mi orientación personalizada para ayudarte en estos temas de la contabilidad electrónica, una asesoría que nos va a tomar una llamada en la cual podríamos hablar tú y yo personalmente para ver de qué manera y cómo puedo ayudarte o bien orientarte al respecto y que tú sigas este camino de la contabilidad electrónica para superarlo. ¿Ok? Por favor, en el chat de texto confirmen si están de acuerdo con la dinámica que vamos a tener el día de hoy sobre todo lo que van a aprender. Y les recuerdo que también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, en este instante que está el chat abierto, no vamos a colocar preguntas. Si de pronto se te va el audio o todo eso, les pido por favor a los demás participantes que orienten a sus demás compañeros que están en la sala del día de hoy sobre qué hacer en caso de que el audio lo llegaran a perder, para que de esta forma estemos todos interactuando en esta sala. ¿Ok? Entonces, en el chat de texto espero su respuesta para saber si ya están listos para que comencemos a hablar sobre el tema del día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces vamos, ya casi estamos listos. Estoy esperando su confirmación en el chat de texto, así que vamos a comenzar ya en este instante. Excelente, todos están listos, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar en un inicio sobre el problema. Y de este problema les decía, hay 5 problemas principales que están teniendo las personas que están tratando de implementar el sistema de contabilidad integral ASPEL COI 7.0 para superar el reto de la contabilidad electrónica. Y es algo que nosotros debemos de entender, es algo que debemos de comprender, que pues no todos nacemos sabiendo todo, o incluso hasta los más expertos en un área contable, pues en este momento tienen esa necesidad de aprender. Entonces, les decía, no sientan pena por esto. Es muy importante que nosotros trabajemos en este tema para poder superar este reto. Y te voy a contar cuáles son los problemas principales que están sucediendo en este instante. ¿Ok? Vamos a ver. El primer problema que he visto, y es un problema muy grande, es de que hacen la implementación sin preparación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Pues vamos a ver. El problema principal de aplicar este tipo de dinámica, este tipo de metodología, de hacer la implementación sin preparación, un sistema contable como es AspelCoI 7.0 necesita tener bases, necesitas tener pasos a seguir para poder implementarlo. Porque si tú de pronto dices, voy a comprar el sistema o lo voy a rentar, que bueno, esas son las dos modalidades del esquema de licenciamiento, o peor aún, voy a utilizar un software pirata, que aprovechando el tema, recuerden que el utilizar software pirata en temas de manejar información de las empresas, ponen en serios problemas a las empresas con las que están haciendo todo esto y pueden incurrir en multas y sanciones muy fuertes por parte de la autoridad, independientemente de entregar mala información, es por también el uso de software pirata. Entonces, si hacemos esta implementación sin preparación, vamos a tener muchos errores, porque cuando nosotros agarramos, compramos el sistema o lo rentamos, lo descargamos de internet, lo instalamos, le damos crear la base de datos y hacemos todo conforme nosotros vamos pensando, pues seguramente van a cometer muchos errores que a ustedes les provoquen problemas serios.
Y te cuento tan solo un ejemplo. El problema principal que me he encontrado tiene mucha relación con el envío del catálogo de cuentas y con el envío de la balanza de comprobación. Cuando en la balanza de comprobación, hablando de este tema, las empresas están creando, por ejemplo, si ya tienen la obligación en el 2016 de enviar la contabilidad, el principal error que están cometiendo, y por favor toma nota en el material que te estoy enviando, toma nota de estos errores para que no los tengas tú en tu contabilidad, es crear el periodo de enero 2016 y ahí intentar dar de alta sus saldos iniciales. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si vamos a dar este ejemplo, si tú necesitas o tiene el contribuyente la obligación de enviar la contabilidad desde el 2016, es muy importante que cuando tú estés instalando tu sistema, lo que hagas es crear el periodo de diciembre 2015 y en ese periodo lo que tienes que hacer es dar de alta una póliza de apertura. ¿Ok? Recuerda, un periodo anterior, dependiendo del tipo de contribuyente o la obligación que tengas de entregar la contabilidad electrónica, es donde tienes que dar tus saldos iniciales. Si vienes de otras versiones anteriores, simplemente haces la traducción y no tienes ningún problema porque vas a arrastrar los saldos iniciales del periodo o del ejercicio fiscal anterior. Pero te decía, si eres nuevo utilizando esto y haces la implementación sin la preparación de esa información, vas a tener serios problemas. Y precisamente eso ha sucedido a varias personas que hicieron todo esto sin antes haber consultado a alguien. Y te digo esto porque yo he hablado con ellos personalmente y lo he visto. Y, y hemos decidido, cuando he trabajado con ellos, borrar la información y comenzar como debe de ser. Porque más vale hacer una reestructuración de lo que nosotros debemos de entregar realmente y pues ni modo, nos toca trabajar de nuevo. Hay herramientas para poder recuperar lo que ya se ha hecho, hay herramientas dentro del mismo sistema para corregir todo esto, pero si tú no las conoces, si tú te metes a implementar algo sin preparación, pues obviamente vas a tener muchos dolores de cabeza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento, este es uno de los problemas. Otro problema es de que se están apoyando en personas sin experiencia. Por la misma dinámica, por la misma necesidad, porque pues bueno, todos están buscando ayuda, pues recurren a personas que desafortunadamente no tienen experiencia en el uso del sistema. Y aquí te voy a contar dos ejemplos. Uno de ellos fue el de una persona que me llamó preguntándome cómo podía cambiar su información de la empresa 01 cuando estaba utilizando la versión de prueba, cómo la podría cambiar para que sea la información del contribuyente, porque la persona que le vendió y que le instaló el sistema le dijo que forzosamente la empresa 1 debería estar a nombre de la persona que compró la licencia. Y eso es un grave error y se lo demostré a la persona que me llamó porque le dije, mire, es muy sencillo, entre a los parámetros de configuración, ponga el nombre del contribuyente del cual ya ha capturado usted la información que está relacionada con la empresa 01 y va a ver que el sistema le permite llevar a la empresa 1 sin necesidad de que tenga el nombre de la persona que compró la licencia. Y así lo hizo, lo aplicó inmediatamente y como te decía, ese es tan solo un ejemplo de cómo se apoyan en personas sin experiencia. Otro error grave y que se lo dan personas que no tienen experiencia en estos temas es dar de alta los saldos iniciales en el mismo catálogo de cuentas. Aquí el error más grave o el problema más serio que puedes tener es el hecho de que tu balanza de comprobación no cuadre. ¿Ok? Entonces, si tú te sigues apoyando a esta gente sin experiencia, a lo mejor un amigo que bueno, pues es tu conocido y que no te va a cobrar nada por asesorarte, o tal vez ya preguntaste con otras personas y eliges contratar a la persona que te cobra menos, pues obviamente vas a tener este tipo de situaciones, como le sucedió a la persona que te estoy platicando. Eh, Él lo eligió a él porque, bueno, le ofreció gratuitamente la configuración y la instalación y ahí era un error muy grave que estaba cometiendo en ese instante. Entonces, definitivamente, tú puedes darte cuenta quiénes tienen experiencia y quiénes no la tienen. Y de hecho aquí te estás llevando las bases para poder identificar a estas personas y saber si tienen experiencia o no en el uso del sistema. ¿Ok? Bueno, eso es otro problema que he visto en este momento en la implementación de AspelCoy 7.0. La otra es que no personalizan el uso del sistema.
¿A qué me refiero con no personalizar? Y te voy a dar un ejemplo. Como bien sabes, cuando instalas tu base de datos, el mismo sistema te ofrece diversos catálogos predeterminados del sistema. Incluso puedes utilizar un catálogo en blanco. Pero lo que sucede acá es de que muchas personas creen que tienen que seguir forzosamente el catálogo propuesto por el sistema de forma predeterminada. Y mira, aquí el consejo es de que tú cheques y evalúes cada uno de estos catálogos para ver cuál es el que más se acerca al giro de negocio que tú tienes. ¿Por qué? Porque esto te va a ahorrar el tiempo de estar relacionando códigos agrupadores, te va a ahorrar el tiempo de estar relacionando los rubros para poder generar tu balance general, tu balanza de comprobación, tu estado de resultados. Si usas un catálogo predeterminado, te va a ahorrar todo eso. ¿Ok? Entonces, puedes hacerlo de esa manera, pero si optas por el catálogo de cuentas en blanco, tienes que hacer todo el trabajo. Entonces, si tú utilizas un catálogo de cuentas predeterminado, sí puedes personalizarlo. Puedes cambiarle el nombre de la empresa. Por ejemplo, ayer estaba platicando con alguien de que el catálogo, un catálogo predeterminado te da la opción de los clientes como clientes contado y clientes crédito. Pero si tú quieres llevar a detalle el nombre de cada uno de tus clientes, simplemente modificas el nombre, el de contado y pones el nombre de tu primer cliente. Aquí te doy una recomendación adicional. Como si estás iniciando tu contabilidad, es la oportunidad para que tú organices a tus clientes en orden de importancia. ¿Ok? Entonces te digo, tienes esa oportunidad en este instante, si es que aún no lo has hecho. Entonces tú puedes personalizar el sistema y puedes eliminar las cuentas que consideres que no son necesarias para la dinámica de tu negocio. ¿Ok? Hasta acá me están siguiendo, por favor en el chat de texto escriban si vamos bien sobre este tema de cómo tienes que personalizar esto del uso del sistema. Para nuestros amigos que están en este momento conectados desde otros países, ustedes también pueden personalizarlo y pueden adaptarlo a la legislación vigente de su país. ¿Ok? Simplemente es meterse, estudiar, hacer pruebas, probar los catálogos del sistema. Excelente, muy bien, gracias a los que me están dando su retroalimentación. Y de esta manera ustedes pueden personalizar el uso del sistema. ¿Ok? Entonces, esos son los problemas principales que he visto hasta este instante. Y también tenemos otro problema que he visto y es el capturar información sin fundamentos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con capturar la información sin fundamentos? Es muy sencillo. Nosotros agarramos una póliza, la capturamos, metemos el ingreso, el egreso, la póliza de diario y nosotros pensamos que todo lo estamos haciendo correctamente. Sin embargo, no hicimos un estudio previo para saber, hablando de la legislación vigente en México, para saber si es necesario en ese momento agregar un XML, si es necesario agregar la información del tercero. Es importante que nosotros siempre manejemos ese tipo de situaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar a detalle. Les recuerdo el chat de texto que está abierto para la dinámica de la clase. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vayan anotando las preguntas que tengan para que al final respondamos la mayoría de las posibles, ¿ok? Entonces, les decía, el capturar esa información sin fundamentos te va a provocar problemas a futuro porque lo estás haciendo incorrectamente. Imagínate si tú ya trabajaste todo tu ejercicio fiscal y recuerda que la información de las pólizas solamente se va a enviar cuando la autoridad te solicite esa información. Pero ya corriste todo el 2016, de pronto tienes ante ti una auditoría o tienes la necesidad de una compensación, de una solicitud de devolución de impuestos y quieres hacerlo, quieres aplicarlo, pero te vas a tener que regresar a capturar toda esa información que te falte. Te vas a tener que regresar a capturar los XML, te vas a tener que regresar a capturar las formas de pago, los datos del tercero. Entonces es algo que nosotros debemos de entender que debemos de manejar correctamente la captura de la información desde un inicio. Ahora, para los que tienen prisa porque ya tienen encima la entrega de la contabilidad electrónica, recuerda que lo primero que nos está pidiendo la autoridad es el catálogo de cuentas relacionado correctamente con el código agrupador. Date el tiempo necesario para diseñar tu catálogo de cuentas.
porque esa es la base fundamental para poder utilizar y sacarle mayor provecho al sistema de contabilidad electrónica. Y la balanza de comprobación, vuelvo al tema en que debes de manejar correctamente este tema de no dar de alta tus saldos iniciales si es que estás iniciando una contabilidad nueva, no dar de alta tus saldos iniciales directamente en el catálogo porque corres el riesgo de que tu balanza de comprobación no cuadre. Algo adicional también a esto, cuando no se generan correctamente la balanza de comprobación y de hecho el mismo sistema te marca ese error cuando así sucede, es de que las cuentas que forman parte de la balanza de comprobación no tienen relacionado un código agrupador. Entonces, afortunadamente el sistema te manda muchas alertas en los cuales tú puedes identificar directamente cuáles son los errores y de esa manera tú puedes empezar a capturar tu información. Recuerda, trata en la medida de lo posible de ir capturando tu información siempre con todo lo que la autoridad te pueda solicitar en algún momento. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros manejemos todo este tema de la captura de información sin fundamentos. Algunas personas están escribiendo el chat de texto que se les corta un poco. Yo les recomiendo que cierren sus aplicaciones de internet. Si de pronto tienen muchas ventanas abiertas de internet, eso les consume su ancho de banda. O alguna aplicación como Skype o alguna otra que tengan ahí que esté utilizando su ancho de banda de internet para que tengan una mejor recepción de esta conferencia, les recomiendo cerrar ese tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, recuerda, es muy importante que evites este problema y no captures tu información sin fundamentos. Y la que yo considero muy importante es no contar con ayuda profesional. ¿Ok? Miren, he recibido muchísimas llamadas de personas que tienen la urgencia de ser atendidos, pero no previeron todo. Es muy importante que ustedes siempre consideren y tengan a la mano a alguien que les ayude, a alguien que en este instante pueda hacerlo. Miren, es como en los médicos, ¿no? O sea, nosotros siempre debemos de tener por lo menos en mente quién es la persona que nos puede ayudar a curar cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo ya tengo en mi mente a mi pediatra, ¿no? Ya sé que si si no lo encuentro por la misma relación que nosotros ya tenemos, pues él me asesora incluso vía telefónica, porque les digo, hemos creado esa relación. Lo mismo sucede con este tema de los sistemas. Encuentra quien te puede ayudar de forma profesional. No caigas en el error de caer en manos de ayuda, en la ayuda de las personas que no tienen experiencia en el tema, ¿ok? Porque te digo, en lugar de ayudarte, te van a meter en más problemas. Entonces, esa es una parte complicada, es algo que tienes que manejar. Siempre debes de contar con ayuda profesional para que lo tengas a tu disposición en el momento que sea necesario, ¿ok? Bueno, entonces ese es otro problema, el cual es de evitar y en el cual tenemos que estar siempre en mente con alguien que te pueda ayudar en ese tema. ¿Cómo vamos hasta ahora? En el chat de texto, por favor, escríbeme si tú has tenido alguno de estos problemas. Voy a borrar el chat de texto para ver sus respuestas y tener esta interactividad que les decía. ¿Con cuántos de estos problemas te has enfrentado? Cuéntame en el chat de texto. ¿Con uno, con dos, con tres, con cuatro o con los cinco? ¿Con cuántos de estos problemas tú te estás enfrentando en este instante? Para que dé paso a los siguientes puntos críticos que los cuales tú deberías de tener en cuenta. ¿Ok? Excelente. Ok. Bueno, entonces es importante que tú tomes cuenta de todo esto que estás manejando en este instante y que veamos la manera en la que te podemos ayudar. Ok, parece que tenemos todavía problemas con el audio. Espero que se mejore en el transcurso de la presentación. Y les decía que como esta es una presentación en vivo, pues obviamente no podemos meternos a arreglar ya el tema técnico. Pero cuéntenme, ¿con cuántos de estos problemas ustedes están enfrentando o se han enfrentado en algún momento en particular? Ok, excelente. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Les preguntaba, ¿con cuántos de estos puntos críticos ustedes se han enfrentado? ¿Cuántos problemas son los que han tenido de los que les he contado hasta este momento? ¿Ok? En el chat de texto, por favor, escriban si han sido con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. ¿Con cuántos de estos problemas que les he contado son con los que ustedes se han enfrentado? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que con cinco de esos problemas. Y sí, de verdad que es algo que nosotros debemos
de entender y debemos de comprender. Tenemos más personas que con estos 5 problemas se han enfrentado. Así es. Sí, de verdad, de verdad. Bueno, fíjense que, bueno, en este momento vi un comentario que acaba de escribir en el chat de texto que la asesoría profesional tiene un costo alto. Pero miren, si nos ponemos a ver tan solo el no hacer esto correctamente, una multa anda por ahí de los 27,000 o más si haces incorrectamente todo esto, ¿no? Entonces, si lo pones en relación, además de que es solamente una vez que vas a recibir esta ayuda y te va a servir para todos los demás ejercicios fiscales, si lo pones en esa perspectiva, tal vez cambie tu, tu forma de ver el precio de la asesoría, ¿no? Y les digo, es algo que nosotros debemos, bueno, otros se han enfrentado con la póliza de apertura. Sí, definitivamente es uno de los errores principales, de los problemas principales que hemos ayudado a resolver en este tipo de temas. Bueno, entonces parece que ya mejoró el audio en ustedes, así que vamos entonces a comenzar con los 5 puntos críticos. Con los 5 puntos críticos que les recomiendo tomen nota para que eviten estos errores. Ok, confirmen en el chat de texto si están listos para que les hable sobre estos 5 puntos críticos. A ver, espero aquí sus respuestas. Listos, ok, excelente. Bueno, entonces tenemos estos 5 puntos críticos con los cuales yo les recomiendo que trabajen para que eviten este tipo de errores. Ok, uno, toma un curso de capacitación. ¿Ok? Si tomas un curso de capacitación presencial, virtual, personalizada, como tú quieras tomar el curso de capacitación, vas a tener las bases para poder evitar el error de implementar tu sistema sin hacer una planeación. Porque si tú haces todo un curso, si ves todas las herramientas que tiene el sistema, si ves la manera en la que tú podrías trabajar con todo esto, es importante que tomes un curso de capacitación, de que veas las herramientas que tiene el sistema, de que veas cómo se utilizan y no te avientes así sin saber qué es lo que tienes enfrente. Porque te decía, puedes sacarle mucho provecho al sistema, puedes manejar muchas herramientas, no solo para la contabilidad electrónica, sino también para agilizar el proceso de captura. Si eres un despacho contable, puedes aprender cómo el contribuyente te envía la información por internet y tú entras a tu buzón contable y lo descargas directamente y se contabilizan de forma automática. Entonces, hay cursos de diferentes personas, hay cursos de diferentes bases. Tú toma el curso con la persona que te sientas cómoda, con la persona que tú sientas que tiene el conocimiento ideal para que tú aprendas de él, pero toma un curso de capacitación, ¿ok? Es importante que lo hagas, que aprendas de las personas que tú consideres que te pueden enseñar bastante y con esto vas a evitar ese error de implementar tu sistema sin ningún fundamento, sin ninguna planeación, ¿ok? El segundo punto crítico que te recomiendo es de que estudies los catálogos del sistema. ¿A qué me refiero con estudiar? A que tú vas a elegir cuál es el, cuál es la forma en la que tú puedes aprender a manejar este uso del sistema, ¿ok? Puedes estudiar el catálogo de cuentas, puedes ver cuáles de estos 10 son los que vas a manejar, puedes ver lo que nosotros podemos trabajar directamente dentro del mismo catálogo. Y de esta manera tú puedes elegir el catálogo que más te convenga. Porque recuerda, el catálogo de cuentas es la columna vertebral de tu contabilidad electrónica. Si tú haces una mala elección de un catálogo de cuentas, si tú de pronto por las prisas agarras el primero que se te pone enfrente, entonces vas a tener serios problemas para poder manejar este tema de la contabilidad electrónica. Ok, entonces, por favor, date el tiempo necesario para estudiar los catálogos del sistema. Si ya tienes un catálogo en marcha, puedes depurarlo todavía, ¿ok? Puedes eliminar las cuentas que no te gusten, puedes hacer los ajustes. Si una cuenta no tiene movimientos, puedes elegir cambiarla de acumulativa, perdón, de detalle a acumulativa y así tú puedes manejar bien todo este tema de lo que puedes encontrar, ¿ok? Bueno, aquí va un comentario del contador Ángel Pérez. Si el curso lo ha tomado conmigo, contador, con toda confianza puede enviarme un correo y le ayudamos a recuperar su acceso. Recuerde que le prometí que el acceso es ilimitado a mi curso, así que con toda confianza, al finalizar, envíeme un correo electrónico si tomó el curso conmigo. Le digo, tengo muchos alumnos y no recuerdo muy bien quiénes lo han tomado y quién no, pero conmigo siempre van a contar en el soporte en este aspecto para tener acceso a sus cursos de forma ilimitada, ¿ok?
Entonces les decía, nosotros tenemos que estudiar bien los catálogos del sistema para decidir qué es lo que tenemos que manejar. No de nada, contador, recuerde que siempre estoy a sus órdenes. Tenemos que manejar este tema de estudiar los catálogos del sistema porque nosotros debemos de elegir el catálogo que más nos convenga. ¿Ok? ¿Tomaste nota? Este es un punto clave. Estudia los catálogos del sistema. Así como el contador, si usted está tomando el curso conmigo, recuerden que siempre están aquí mis cursos virtuales para que ustedes tengan acceso de forma ilimitada a los que ya compraron el acceso a los mismos. Y aquí es una muestra, ¿no? De cómo yo le estoy dando seguimiento, le estoy dando más contenido, lo estoy actualizando y de esa forma es como a mí me gusta trabajar con ustedes y por eso te recomiendo mucho que tú tomes un curso, independientemente de que sea conmigo o no. Si tú eliges trabajar conmigo, excelente, pero si tienes a la mano alguien que te pueda ayudar con un curso de capacitación, tómalo. Es una inversión muy buena que vas a hacer porque te va a evitar muchos dolores de cabeza en un futuro. ¿Ok? Ahora, entonces, recuerda, el punto uno, toma un curso. El punto 2, estudia muy bien los catálogos del sistema porque es la columna vertebral de tu contabilidad electrónica. ¿Ok? El tercer aspecto, el tercer punto crítico que te comparto el día de hoy, tiene que ver con realizar pruebas capturando información. Realiza pruebas capturando información. ¿Ok? Es importante que tú realices tus pruebas, que respaldes la información cuando la empiezas a capturar, porque porque nosotros de esta forma podemos darnos cuenta si es la manera ideal de capturar esa información y no te suceda como a muchas personas que ya están capturando información de marzo y lamentablemente hasta este momento se han dado cuenta que lo han hecho de forma equivocada. Afortunadamente a tiempo atendí a otro cliente que solamente llevaba capturada la información de enero y obviamente fue muy fácil ayudarle a realizar este proceso de corrección en su sistema. Entonces, definitivamente es muy importante que una vez que hayas elegido el catálogo de cuentas que te parece la mejor opción para ti, que en ese momento tú sepas cómo puedes manejarlo de manera, personalizada, ¿ok? Que realices esa prueba capturando la información porque es la forma en la que puedes probar todo esto. Y si te equivocas en 5 pólizas, en 10 pólizas o en las pólizas que quieras, no es lo mismo a equivocarse capturando todo un periodo, ¿no crees? Entonces, realiza por favor siempre pruebas capturando información. Ahí incluso puedes hacer los ajustes, puedes hacer los cambios, puedes hacer las mejoras para que el mismo sistema te vaya pidiendo la información de acuerdo a la dinámica de tu negocio. ¿Ok? Entonces, a ver, hasta el momento, por favor, dígame en el chat de texto cuáles de estos tres pasos son los que les han servido. Mientras tanto, te platico que también es muy importante relacionado al punto crítico anterior que analices la dinámica de tu negocio. Y me refiero a esto, por ejemplo, en una asesoría personalizada que estuve dando en esta semana, le explicaba a la persona con la que hablaba que si el negocio va a tener o es tentativamente que tenga más de 100 clientes, pues es mejor utilizar tres niveles dentro de un catálogo de cuentas, porque así va a tener la alternativa de llevar a detalle cada uno de sus clientes y de manejar todo esto de forma relacionada, además de una forma muy visual, que hasta incluso el mismo sistema le pueda servir para generar estos estados de cuenta, esta actualización de información a su cliente y les digo, a partir de ahí se puedan hacer conciliaciones entre el cruce de información de lo que tú dices que tu cliente te debe, si es que das crédito, y lo que el mismo cliente dice que te debe. Entonces es una manera muy fácil en la que si tú analizas bien la dinámica de tu negocio, vas a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, hubo alguna vez una persona que manejaba un hotel y utilizaba la cuenta de anticipo de clientes hasta el tercer nivel. Por ejemplo, vamos a decir un número al azar. Era la cuenta, eh, era la cuenta 1120.001.001, la primera, ¿no? Pero esta persona lo que hizo fue poner la 1120.000.001. Y ahí se limitó a que solamente podría capturar 999 anticipos de clientes. Imagínense, un hotel, ¿creen ustedes que solamente tenga a 999 personas pasando por el negocio? Escríbame si sí o no. Imagínense cuántas personas no pasan por un hotel. Entonces,
Exacto, no sucede eso. Hay muchísimas formas de ver todo esto. Les recuerdo, por favor, que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pedro, guárdame por favor esa pregunta para el final y con toda confianza te oriento. Porque rápidamente te digo que no es necesario llevarlos a detalle porque depende de la dinámica de tu negocio. ¿Ok? Y además depende de la forma en la que tú vas a manejar la información. ¿Ok? Exactamente, Carmen. Hay que analizar a profundidad cada uno de estos temas. Si tú eres despacho contable, analiza la dinámica del negocio de tu contribuyente. Si tú eres el empresario, ayúdale a tu contador explicándole cuál es la dinámica de negocio de que tú estás manejando, ¿ok? Entonces, incluso en una capacitación estábamos hablando también sobre el tema de la consolidación de información, cuando un contribuyente tiene diversos nichos de mercado y bueno, tiene la necesidad de manejar en una sola contabilidad esa consolidación. Entonces, les digo, hay mucho de qué hablar, hay mucho que analizar cuando nosotros hacemos todo esto hablando de la contabilidad electrónica. Y el 5, por favor, este punto es muy crítico. Y es más, para los que ya están usando AspelCoy en este instante, por favor, escríbanme en el chat de texto cada cuándo respaldan su información. A ver, en el chat de texto, por favor, escríbanme cada cuándo ustedes respaldan su información. Yo espero sus respuestas para ayudarles en este sentido. Porque es muy importante que siempre respaldes tu información. Siempre. Aquí no hay de que, porque les digo, miren, ha sucedido problemas muy serios en los cuales, pues accidentalmente, al descargar un reinstalable, al realizar una actualización, de pronto han perdido su información y no hay forma de recuperarla, a menos que se use un software muy avanzado de recuperación de datos en el disco duro y todavía se tenga esa información ahí, o, o que se tenga un respaldo, y por eso es la importancia de tener siempre respaldada tu información. ¿Ok? Aquí estoy viendo sus respuestas. Yo les recomiendo, en la medida de lo posible, que el respaldo de su información sea diaria. ¿Ok? Todos los días, por favor, respalden su información. Obviamente, si el día de hoy que están ahorita conmigo no trabajaron y no capturaron información, pues no lo hagan porque tienen su información respaldada lo más reciente. ¿Ok? Entonces, respalden por favor de forma diaria su información. Eso es algo fundamental para que si les sucede para que si les sucede una pérdida de información porque se dañó la información, porque hubo una descarga eléctrica, se les descompuso su equipo, o bueno, en el peor de los casos, les roban su información. Y de hecho aquí les cuento también que en la oficina sufrimos un robo. Entonces, afortunadamente por los respaldos que nosotros tenemos, no se llevaron lo más valioso que es para nosotros. Lo más valioso para nosotros no es el equipo, no es la laptop, no es el servidor, sino la información que nosotros tenemos es lo valioso para nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, por favor, siempre respalda tu información. Para los que me respondieron que cada semana, yo les recomiendo que lo hagan de forma diaria. ¿Ok? Entonces, esos son los 5 puntos críticos que nosotros tenemos que implementar en nuestro sistema de contabilidad integral ASPELCOI 7.0. Y ahora te voy a hablar sobre la oportunidad que tenemos en este instante y que te prometí al inicio de esta presentación. La oportunidad que tenemos es de que yo puedo ayudarte personalmente a que hagamos un análisis, a que tengamos una llamada, a que te oriente en qué situación estás actualmente y qué te ayudaría a ti a estar mejor. Entonces, en el chat de texto, ¿a ti te gustaría que yo te ayude personalmente en este tema? Si es así y lo escribes en el chat de texto, en este momento te voy a decir cómo puedes hacerlo. ¿Ok? Porque yo puedo ayudarte personalmente a estos temas y bueno, no tengan en este momento temor en recibir mi ayuda. Bueno, aquí veo muchos de ustedes que sí les gustaría, otros me dicen que por favor les encantaría. Excelente, bueno, pues yo te puedo ayudar personalmente a que veamos tu caso a detalle, que veamos en qué situación estás y cómo puedes mejorar o cómo podrías corregir algunos de estos aspectos. Te voy a decir cómo funciona. Esta ayuda personal gratuita es a través de una llamada telefónica, ¿ok? Tú vas a poder agendar una llamada telefónica conmigo para que yo personalmente platique contigo una charla de no más de 10 minutos en la cual tú me vas a decir la situación actual, de acuerdo a lo que te compartí el día de hoy, qué crees que estás cometiendo algunos errores, para que de esta manera yo te pueda orientar al respecto
te pueda decir cuál es tu plan a seguir y lo puedes hacer por tu cuenta o bien lo podrías hacer trabajando directamente conmigo, que yo te colabore a ti a hacer esas correcciones que necesites para evitar multas, para evitar sanciones, para evitar que tengas que trabajar doble, para que puedas aprender a utilizar los sistemas. Entonces yo tengo muchas maneras de ayudarte y mi primer forma de ayudarte es con esta llamada telefónica, ¿ok? Te voy a decir cómo vas a poder reservar esta llamada telefónica. Juntos, te decía, vamos a hacer un diagnóstico. Es una llamada telefónica o bien la podemos hacer por Skype, cualquier medio. Afortunadamente, en estos días las llamadas telefónicas son muy económicas o incluso gratuitas. Así que juntos vamos a hacer un diagnóstico en el cual me vas a platicar cómo lo estás usando, cuáles son tus necesidades de capacitación o tú me vas a preguntar a mí también cuáles serían los mejores pasos a seguir. Yo te voy a dar a ti un plan de acción, el cual te decía, tú puedes echarlo a andar por tu cuenta o bien podrías trabajar conmigo si así lo deseas, ¿ok? Entonces, así es como vamos a hacer esta llamada. La puedes reservar en este momento tu llamada. Te voy a dar el link aquí en el chat de texto. De todas formas lo estás viendo en este momento en pantalla. El, el sitio en donde puedes reservar tu llamada es www.cursos. Te lo estoy escribiendo en el chat de texto. Cursosaspel.com. A ver, perdón, porque está un poquito lento aquí escribir. Cursosaspel.com/agenda. Ok, ahí en el chat de texto te voy a poner el link en donde tú puedes reservar en este momento tu llamada gratuita conmigo. Te decía, no va a tomarnos más de 10 minutos. Vamos a ver tu situación actual. Te voy a dar un plan de acción y vamos a ver, igual si tú quieres que yo te ayude en ese tema a profundidad, podemos ver la forma de trabajar juntos y con toda confianza vas a poder hacerlo en este instante. ¿Ok? Entonces, ahí te dejé el link, es www.cursosaspel.com/agenda. Recuerda que esta llamada es gratuita y tú puedes agendar en este momento tu llamada, ¿ok? Ahora, el siguiente paso que vamos a dar entonces, te decía, es platicar personalmente tema. Yo voy a estar contigo en el otro lado de la línea telefónica, vamos a platicar juntos, vamos a ver cómo podemos manejar todo esto. Y de esa manera tú puedas recibir mi ayuda directamente. Perdón, ¿me decían que está al revés? No entendí. Ah, ok, perdón, gracias. Con razón no marcaba el error. Perdón, marcaba error. Va de nuevo. www.cursos. Estoy escribiendo, ¿eh? Eso no se escucha nada. Cursos. Ya está entrando. Cursosaspel.com. Ok, se la estoy escribiendo de nuevo. Ahora sí de forma correcta. Sí, lo escribí mal, perdón. Pero de todas formas ustedes ahí lo pueden ver. Gracias, Armando. Armando acaba de escribir también en el chat de texto la dirección correctamente. Ok, www.cursosaspel.com. Ahí es en donde pueden entrar y reservar su llamada. Muchas gracias, Armando, por escribir el link. Ok, entonces, bueno, ahora llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, con toda confianza, tenemos aproximadamente 5 minutos para poder orientarlos en este momento con algunas de las de tengan. No, Carmen, no avientes tu computadora. Fui yo el que se equivocó al escribir el link. Pero ya lo escribió Armando ahí, yo también lo volví a escribir, así que por favor prueben el link y agenden su llamada de manera gratuita. ¿Ok? Mientras tanto, si gustan, nos vamos a dar unos 5 minutos para poder responder sus dudas. Ok, tenemos la primera pregunta de María Soleil. Me pregunta, ¿se pueden eliminar o borrar las pólizas? Sí se pueden, de hecho hay un proceso de borrado de pólizas. Aquí mi siguiente pregunta, María, es ¿para qué quieres eliminar o borrar las pólizas? Porque también depende de eso para que uses una herramienta en particular del sistema para hacer ese borrado de la información. Ok, vamos a ver, perdón, voy a cambiar al chat de texto completo. A ver si no nos regresa hasta el principio para que pueda leer más de una forma más clara sus preguntas y ver cuáles ya respondí y cuáles no. Ok, entonces te decía María Soleil, sí se pueden eliminar o borrar las pólizas. Si gustas igual María, tú puedes agendar una llamada conmigo en www.cursosaspel.com para que platiquemos más a detalle de este tema
y ver la manera de ayudarte, ¿ok? Ok, tengo a Juan Gerardo Sánchez, dice, ¿sabes si Aspel maneja un programa para descargar XML masiva? No, no tiene un programa para descargar los XML de forma masiva, Juan. Entonces, podrías utilizar una herramienta alterna si es algo que quisieras hacer y bueno, ya con tus XML manejar una póliza dinámica. Sergio dice, ¿puedes asesorar sobre integración de pólizas de Excel con COI y su layout? Claro, Sergio, yo te puedo ayudar en ese tema también. Agenda tu llamada en www.cursosaspel.com y con toda confianza hablamos para ofrecerte la manera de ayudarte personalmente. ¿Ok, Sergio? Bueno, dice María Soleil dice, sí, me equivoqué en algún asiento. Ah, ya, ok, respecto al borrado de pólizas. Sí, incluso María, hasta podrías modificar tu póliza sin necesidad de borrarla. Pero te digo, aquí depende también de qué es lo que estás haciendo y qué resultado te gustaría obtener. Así que te invito a que agendes una llamada conmigo en www.cursosaspel.com y con toda confianza ahí yo te puedo ayudar. ¿Ok? Eh, Dice, ¿cómo agrego, por ejemplo, datos empresa 02 o 03 para iniciar un nuevo periodo o una nueva contabilidad? Mi póliza de apertura la capturé en enero de 2015. ¿Cómo puedo hacer para cambiar a diciembre 14? Ok, Carmen Díaz. Ah, no, perdón, junté dos preguntas. A ver, Carmen Díaz me preguntaba, ¿cómo agrego, por ejemplo, datos empresa 02 o 03 para iniciar un nuevo periodo o una nueva contabilidad? Ok, en este momento voy a cerrar el chat de texto para que no me sigan moviendo las preguntas. Ay, la borré, perdón, me equivoqué de botón y borré las preguntas. Por favor, vuelvan a escribir. Mientras tanto, respondo la pregunta de María sobre cómo crear. Mira, hay una forma de crear alias dentro del mismo sistema en la cual tú vas a entrar a la creación de esos alias en la configuración de tu base de datos y puedes crear alias distintos para que puedas manejar todo este tema de utilizar diferentes bases de datos. Aquí lo importante también para saber es qué necesidad tienes de crear distintas bases de datos, si es para distintas bases de datos para un mismo contribuyente o si quieres comenzar desde cero porque te hayas equivocado en alguno de los problemas que comenté el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, otra vez vuelven a escribir tu pregunta en caso de que la quieras hacer. Ya en este momento están escribiendo más personas. Ahora sí me voy a fijar bien cuál es el botón para cerrar el chat de texto y detener las preguntas y que no sigan avanzando para que pueda responder la mayoría de las posibles en estos minutos. ¿Ok? Pedro dice, ¿cómo Aspel puede generar pólizas individualizadas partiendo de los XML? Es decir, no dentro de una misma póliza, sino, bueno, creo que hasta ahí se quedó. Ah, no, sino de forma separada, póliza por póliza. Ok, voy a cerrar en este momento el chat de texto para responder hasta Liliana. Ahora sí creo que lo hice correctamente. Ajá. Bueno, entonces vamos a responder estas preguntas. Pedro, mira, hay una póliza dinámica en donde tú podrías diseñar tu misma póliza dinámica para hacerlas de forma individual. Esto obviamente necesitas tener conocimiento al respecto para poder personalizar este tipo de pólizas. De hecho, en mi curso Dominando Aspelcoy 7.0 vamos a dar ese tema de cómo personalizar las pólizas dinámicas. Pero si tú lo quieres hacer por tu cuenta, tienes que entrar a las hojas al administrador de reportes y ahí es en donde vas a encontrar las pólizas dinámicas. Tú podrías abrirlas, son archivos en Excel que puedes configurar. De hecho, las mismas etiquetas vienen dentro de esa misma hoja de cálculo para que las puedas personalizar. Las pólizas dinámicas las puedes hacer a detalle o las puedes hacer de forma concentrada. Entonces ahí es tal vez en donde te falte ese paso para poderlas hacer de esa manera. ¿Ok? Bueno, tenemos, dice Liliana Cetina, esa era mi pregunta, sí. Ah, ok. Guadalupe, dice, la ventana que sale de forma de pago cuando es un gasto, se registran los datos del acreedor y si es un ingreso, registro los datos del pago de mi cliente. Mm, mm, mm. Yo digo que es correcto, Guadalupe. Habría que verlo, habría que ver cómo está funcionando. Por eso te decía que es importante realizar las pruebas. Pero sí, en teoría, si tú le estás pagando a un proveedor, los datos que deben de ir del tercero son los datos bancarios de él. Porque recuerda que esa es la relación que vas a tener. Y si es al revés, que el cliente te está pagando a ti, pues los datos bancarios deberían de ser los datos del cliente, de cómo o de qué forma fue que él te pagó. Ok, entonces, pero te digo, de cualquier forma, Guadalupe, sin verlo a profundidad, podría ser ese el caso. De todas formas, Guadalupe,
te recomiendo que reserves tu llamada en www.cursosaspel.com, perdón, www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? A ver, ahorita se los voy a escribir en el chat de texto. No es el primer link, es el segundo. www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? Ahora sí creo que lo escribí correctamente. Ok, tenemos ahora a la pregunta de Ever. Dice, en el tema de cancelación de facturas contabilizadas, uso el programa... ok. ¿Hay alguna otra manera? Pues sí, hay muchas maneras, Ever, de poder hacerlo. Incluso las mismas herramientas del sistema las podrías hacer sin necesidad de utilizar un manejador de bases de datos como IBD Expert, algo así se llama. Ok, entonces sí hay otras formas, Ever. Pedro, en un número progresivo, bueno, creo que aquí fue... Ok, sí, Pedro, al capturar la póliza, si tú tienes configurado tu sistema para que te dé un número secuencial, lo puedes hacer. María Delia dice, ya envié al SAT el catálogo de cuentas, pero envié bancos la forma de pago. No entendí, Delia, porque recuerda que si envías un catálogo de cuentas, no hay necesidad de poner la forma de pago, porque solamente estás enviando tu catálogo de cuentas con el código agrupador. Ramón, antes de mandar la balanza de enero 2016, se tiene que mandar primero la balanza del mes 13 de 2015, aunque no coincidan los tiempos de envío. A ver, vuelvo a leer tu pregunta. Antes de mandar la balanza de enero 2016, se tienen que mandar. Ok, Ramón, tú tienes que enviar tu balanza de comprobación del ejercicio fiscal desde el cual el contribuyente ya tiene la obligación. Si, por ejemplo, en diciembre de 2015 él no tenía la obligación, no es necesario que envíes la balanza de diciembre. ¿Ok? Lilia Cetina, descargamos XML e importarlos como pólizas, pero no capturar una por una. Sí, Liliana, les decía a ustedes que existe la posibilidad de manejar las pólizas dinámicas. Miren, hay varios tipos de póliza. Póliza dinámica, póliza inteligente, captura de póliza directa, la póliza de interfaz. Hay muchas pólizas que te pueden ahorrar ese proceso y no estar capturando una por una. Sí te simplifica. No es automático, eso sí tiene que ser muy claro, no es automático. En algunos de los casos basta con que des 5 clics con tu mouse y con tu puntero, como tú estés acostumbrado a utilizar tu sistema, para que contabilices tus documentos. ¿Ok? Juan Gerardo, Jorge, ¿manejas un horario estricto de asesoría? ¿Podría haber una asesoría en las tardes después de las 7 pm? Juan Gerardo, mira, la mejor forma de ayudar a mis clientes no es que yo sea estricto, sino que es el horario en el horario en el que yo les puedo atender. Y a mí me gusta cumplir mis promesas de que si te digo que voy a estar a una hora determinada, estar en ese horario. Y por eso es que tengo ese horario de atención a mis clientes. Y de verdad que es la mejor forma. Yo te sugiero, Juan, que te hagas un espacio, que reserves en este momento tu llamada. Acabo de abrir el chat de texto. Voy a borrar nuevamente el chat de texto porque ya respondí las preguntas que estaban en este instante. Si tú tienes una duda, tenemos otros 2 minutos más para que podamos dar respuesta y ya casi estamos por finalizar nuestra charla del día de hoy. ¿Ok? Entonces, puedes en este momento escribir tu pregunta si tienes alguna otra duda. Acabo de abrir el chat de texto. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a dar 2 minutos más, les decía. En caso de que no haya una pregunta adicional, pues bueno, ya casi estamos por finalizar nuestro evento del día de hoy. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, ok, bueno, sí siguen llegando más preguntas. Les recuerdo, la mejor forma en la que podamos hablar personalmente y ver sus casos a detalle es agendando una llamada conmigo en www.cursosaspel.com/agenda. En este momento no he checado si hay personas que ya agendaron. Mientras escriben sus preguntas, voy a dar un vistazo. Porque recuerden, pues mi tiempo es limitado, entonces sí es importante que si tú ya te decidiste a que te ayude personalmente en estos temas de la contabilidad electrónica y Aspelcoy, pues con toda confianza, agenda tu llamada gratuita, vamos a hablar 10 minutos y podemos hablar de tu caso a detalle. ¿Ok? Bueno, mientras tanto vamos a ver otras preguntas más que tenemos aquí. Dice Irma Martínez Santos, yo migré de Aspel 6.0 a Aspel 7.0 y mi balanza no cuadra. Ok, Irma, en este caso yo te recomendaría que hicieras un corrimiento del control de archivos para que te regenere todo esto, o bien podrías deshabilitar la contabilización en línea y hacer la contabilización de forma manual y bueno, ver si con esto te funciona. De todas formas, Irma,
Si gustas puedes agendar una llamada conmigo y con toda confianza te puedo ayudar a resolver ese tema de que tu balanza no cuadre. Ok, ya están entrando aquí varias reservaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente. Muchas gracias. Norma, Guadalupe, Anastasio, Pedro. Bueno, y aquí sigue llegando la lista. Muy larga. Tal vez algunos están en este momento agendando su llamada. De verdad les agradezco mucho la confianza y yo voy a estar ahí a la hora que ustedes están agendando para poder atenderles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra pregunta que tengan por acá. Dice Joel, ¿se deben de capturar todos los XML recibidos en el SAT o solo los que tienen que ver con el negocio? Ok, bueno Joel, recuerda que la base fundamental para capturar o relacionar un XML es el hecho de que dé soporte a una operación, el hecho de que dé soporte a un registro contable. Ok, entonces en ese momento es cuando tienes que relacionarlo. Incluso, les adelanto, tal vez el sistema les marque un mensaje que aunque dice error, no es un error, les marque un mensaje de que el XML ya ha sido relacionado o ya ha sido utilizado en otra póliza. Eso no es un error, eso es solamente una ventana de advertencia, pero no tiene nada de malo porque obviamente un XML puede ser utilizado en varias pólizas porque ese mismo XML está dando soporte a esas pólizas. ¿Ok? Ok, excelente. Juan Gerardo me dice muchas gracias Jorge, de nada Juan Gerardo. De cualquier forma Joel, a ti también te invito y a todos los demás que están en este momento en la sala a que te apures y agendes una llamada conmigo si necesitas que te ayude personalmente de forma gratuita en www.cursosaspel.com/agenda. Ok, aquí la agenda se sigue llenando muy rápido. Les recuerdo que los espacios son limitados, así que si ya se decidieron a que yo les ayude en algún tema en particular, con toda confianza puedan hacerlo en este momento. Guadalupe dice, ¿es obligatorio registrar las operaciones con terceros? Sí, Guadalupe, dependiendo de la póliza en la que estés obviamente capturando la información. Normaida dice, la forma de pago en las cuentas se debe capturar o se puede omitir. La debes de capturar, la autoridad está pidiendo que se capture la información. Pero mira, te decía, esto de omitir lo puedes hacer porque tal vez en este momento no estés obligada a entregar la información. Entonces, es importante que tú manejes todos estos datos, lo hagas de una vez en el instante en que estás capturando la póliza para que no hagas un doble trabajo y hasta después que te requiera la autoridad te regresas a capturar toda esa información. Sí la podrías omitir porque recuerda que mientras no esté sujeta a uno de estos tres supuestos, mientras no esté sujeta a una auditoría, a una compensación o a una devolución de impuestos, la autoridad no te va a pedir esa información porque solamente vas a enviar tu catálogo de cuentas y tu balanza de comprobación. Pero más vale prevenir, más vale que si de pronto tenemos esa necesidad o somos sujetos a una auditoría, pues ya estemos listos. ¿Ok? Excelente. Juan Gerardo dice muchas gracias. Ok. Normaida, la forma de pago en las cuentas se debe capturar, es la respuesta que acabo de dar. Ubaldo dice, emigré de COI 5 a COI 7 y no me cuadran mis balanzas. Creo que es el mismo tema que habíamos hablado anteriormente. María Eugenia, cuando se registran las pólizas y anexas los XML, ya quedó registrada. Cuando vuelvo a entrar a la póliza XML ya no se encuentra anexado y no sé por qué suceda esto. En este caso, María Eugenia, sí habría que ver a detalle la configuración y cómo lo estás haciendo para poder ayudarte. ¿Ok? Bueno, entonces, reserva tu llamada, Normaida, te doy de nuevo el link aquí. Es en www.cursosaspel.com/agenda. Si es necesario que platiquemos más a detalle de este tema contigo para ver la manera de ayudarte. ¿Ok? Tenemos, dice Antonieta, ¿qué pasa cuando aparecen errores al capturar una póliza? Depende del tipo de error, es el proceso a seguir. Entonces sí, es muy abierta tu pregunta, Antonieta. Tendría que ser un poco más específica para orientarte al respecto. De cualquier forma, Antonieta, si gustas, puedes agendar una llamada conmigo en www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? Armando dice, ya cerré 2015, ¿cómo puedo pasar saldos al 2016? Simplemente creas el siguiente periodo y con eso se deben de pasar los saldos o no sé exactamente a qué te refieras con el proceso de traspaso de saldos. María Soleil dice, gracias Jorge, de nada María, al contrario, gracias a ti. Em, Olga López, cuando el auxiliar marca error, ¿qué se debe hacer? Igual Olga, habría que ver qué tipo de error te aparece para saber qué es lo que sucede. ¿Ok? Bueno, entonces voy a regresar a la presentación para ya ir cerrando todo esto.
De verdad que para mí ha sido un gusto el estar con ustedes. Les recuerdo que es importante que si ustedes desean que yo les ayude personalmente, agenden una llamada conmigo en www.cursosaspel.com/agenda, ¿ok? Para que pues hablemos personalmente, nos demos unos minutos para platicar sobre el tema. Esos 10 minutos van a ser muy valiosos porque no vas a quedar igual que como estabas antes, vas a salir con una orientación o bien si tú quieres que yo trabaje contigo, con toda confianza podemos ahí generar un acuerdo para que yo te pueda ayudar personalmente a superar el reto que tengas en ese instante. ¿Ok? Recuerda, mis cupos son limitados al igual que el tuyo, mi tiempo es limitado. Por eso te recomiendo, si tú quieres que yo te ayude, a que agendes una llamada en www.cursosaspel.com/agenda y bueno, en este caso, eh, pues hablemos y veamos más la manera en la que yo puedo ayudarte. ¿Ok? Bueno, excelente. Ahora, para finalizar, te recuerdo que pues yo estoy aquí para ayudarte en cualquiera de los temas relacionados a los sistemas Aspel. Si necesitas comprar tu sistema, si necesitas rentarlo, si necesitas, no sé, incrementar tus usuarios, si quieres una póliza de soporte técnico, si necesitas timbres para facturar o emitir recibos electrónicamente, también yo te puedo ayudar. Obviamente ahí es importante también que hablemos antes de que tú hagas una compra, porque mira, hay personas que compran de forma incorrecta y para mí lo mejor antes de venderte es asesorarte para que tengas una excelente inversión usando los sistemas administrativos Aspel. ¿Ok? Entonces, te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Abel García de www.cursosaspel.com/agenda. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo y recuerda que si de expertos aprendes, en experto te conviertes. Muchas gracias por tu tiempo, hasta luego.